Hola a todas las personas que se encuentran en este momento escuchando. Hoy es una nueva semana para considerar algunos aspectos. Así que para iniciar, ve por tu taza de café que aquí te espero. La soledad y el silencio. Iniciaré en esta oportunidad con una anécdota. Recuerdo que la primera vez que hablé acerca de la soledad fue en pregrado, y a mi maestro le sorprendió que no viera la soledad como algo negativo. Fue tanto así que para poder acceder a mi nota final, me dejó un trabajo adicional, algo que no le dejó a los demás estudiantes, y fue leer un libro que en ese momento estaba en tendencia y decir qué opinaba de él. De hecho, tuve más de una dificultad, no por el libro adicional, que desde luego era injusto, sino por el proceder. Pero también aprendí con ese maestro que quería que sus estudiantes estuvieran dentro del mismo molde de pensamiento. De hecho, no solo fue él, sino muchos otros, que eran exactamente igual. A la final es un tema de formación u omnipotencia o ego, porque hay maestros que no les gusta que cuando se les propone variaciones en la manera de proceder con la clase, hasta teorías, entran en conflicto porque creen que se está pasando por encima de ellos, aun cuando no es así, y es respetable. Debo reconocer además que me aburrí profundamente en pregrado, pero también hubo excepciones y cuando me cambié de universidad entendí muchas cosas y agradecí otras tantas por el cambio. Sin embargo, si hay algo que reitero en mi agradecimiento profundamente es el aprendizaje tanto de buenos, porque los hubo, y hay, como no tan buenos maestros, ya que desde entonces me ha permitido llegar a diversos puntos para argumentar, reflexionar y cuestionar. Entonces, ¿qué pensamos acerca de la soledad? Toda construcción de un significado se forma a través de la interacción con el mismo, lo cual, si le ven en negativo, no tiene nada de malo. Nada más son argumentos para cuestionar. ¿Usted apoyaría a una persona que prefiere los espacios de soledad? ¿Le gusta estar en soledad? ¿La soledad y el silencio tienen alguna relación o ninguna? ¿La soledad y el silencio en dónde encajan? Como solemos imponernos para que las personas se acoplen a nuestras necesidades, aun cuando eso no van en ningún tiempo, pero ese es otro tema. En cuanto al silencio, puede tener múltiples significados dependiendo del contexto o situación en la cual se enmarca. Conlleva a tener más representaciones de las que se perciben. En este caso, lo abordaremos desde la soledad, lo que es parte de uno de los capítulos del libro En medio de los silencios, entre la afonía y disfonía, de lo que les compartiré algunos aspectos. Por un lado, suele en sí la soledad no ser para sí, sino para otros. Eso quiere decir que por un lado nos han informado que la soledad es algo que pertenece fuera de, un elemento situacional que proviene de una expiación por algo que ha acontecido, ya que lo que entra en la etiqueta de la normalidad es que al ser se le ofrezca una gran cantidad de actividades durante su día que requieren hoy menor esfuerzo y profundidad alejado de sí. En ocasiones pareciera ser prudente que el ser esté mejor en modo de stand-by o ahorro de energía. De hecho, ahora todo es así, debido al nivel de exigencia que la cotidianidad busca o concibe frente al hacer para, ya que así no tiene que preocuparse por cuestionar y transita por este devenir solo porque sí o por una función en particular. Esto quiere apuntar a que es muy común que no busquemos espacios de soledad, porque la vida misma nos muestra que debemos estar en una constante bullicio e interacción aun cuando la misma esté llena de superficialidades. Reunirse con amigos aun cuando usted sabe que hablan a sus espaldas o van en detrimento de otros, o solo le buscan por una necesidad o un interés. Pero no hablaremos de la amistad ahora, sino de qué es lo que hace cuando llega a casa. ¿Enciende el televisor porque está cansada de su rutina? ¿Ve su celular o se conecta en su computadora a interactuar con las redes? ¿Pone algo de música? Nada de silencio, todo es ruido. ¿Y cuando está en silencio, qué ocurre? Por lo que se suele ver a la soledad como una situación que no se le desea bajo ninguna circunstancia. Para ello veremos acerca del amor como primera instancia y punto principal tanto del silencio como la soledad, y por un lado tenemos a Fromm, quien en su libro El arte de amar nos propone que amar a alguien es la realización y concentración del poder amar, lo cual suena muy lindo, pero si lo leen hay muchas más cosas de fondo. Pero en realidad, ¿eso qué significa? La realización y concentración del poder amar. ¿A quién? ¿Así? ¿O sin sí para otros? Eso es lo que más nos abunda. Por lo regular se llega a la conclusión de que el amor es un acto sublime, donde el ser deja de ser para sí, para ser en función a otro. Un acto de renuncia y sacrificio y se transforma en un verdadero acto de bondad.
lo cual es el primer error concurrente de la capacidad de amar, dejar de ser para sí para ser en función a otros. Y no conforme, lo más nocivo es que el otro cree que puede moldearle a su imagen y semejanza, negándole su presencia desde un inicio como contraprestación a ese intercambio entre las partes. Porque al amar para otro, como contraprestación, quiere que solo se centre en esa otra persona y olviden cosas tan importantes como las que mencionaré. Porque también nos refiere Fromm que mi propia persona debe ser un objeto de mi amor, al igual que lo es la otra persona. La afirmación de la vida, felicidad, crecimiento y libertad propia está arraigada en la propia capacidad de amar. Esto es en el cuidado, el respeto, la responsabilidad y el conocimiento. Si un individuo es capaz de amar productivamente, también se ama a sí mismo. Si solo ama a los demás, no puede amarse en absoluto. Entonces, cuando dice que ama hasta abandonarse porque es evidenciable, ¿ama realmente? ¿Y la otra persona le ama? O peor, ¿hasta dónde puedo soportar si amo a otra persona? ¿Qué tanto estoy dispuesta a renunciar por ese amor? ¿O hasta dónde puedo ser víctima de cualquier tipo de agresión o abandono si la otra persona cada vez que aparece dice que me ama? Es necesario pensar en ello. ¿A qué corresponde ese amor? ¿Considera adicional que es víctima cuando se abandona a sí misma? ¿O abandonarse es una clara demostración de ese amor? Porque muchas veces ese abandono va acompañado de agresiones verbales, psicológicas y físicas contra usted misma. ¿Acaso soportar eso y otras cosas es tolerar? ¿Y tolerar qué es? Es una falta de amor a sí mismo y de respeto a los demás. Porque ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Es evidente que no podemos ir contra el mundo y tampoco es necesario ningún acto de violencia. Ni siquiera consigo misma es justificable. Solamente debemos encontrar en concordancia un respeto mutuo, es decir, consigo, con los demás, con la sociedad. Ahora, no hay que confundir amor a sí mismo con egoísmo porque son muy distintas. Lo cual, dejar de ser para sí, para ser en función a otro, es una falta de amor a ambas partes. Una persona que no se ama a sí misma tiene muchos conflictos, en especial con su propio autocuidado, porque prefiere abandonarse, y ese es un verdadero recordatorio de los patrones de crianza, en especial en los que se les instruye a las mujeres que deben ser para otros. Y ese es el primer equivalente a un desastre. Puesto que podemos decir que ahí es cuando se les cosifica, haciéndoles entender que para pertenecer a un sector, su ser no es importante ni trascendente, y mucho menos tiene ningún impacto. Como si ella, al ser un bien, requiere ser adquirido, y la familia, la educación y la sociedad la comercializa de la mejor manera, y la forma más sobresaliente son sus conductas. Lo más frecuente en los entornos es que debe ser de esta y no de otra manera. Debe corresponder porque si no lo hace, será mal interpretada. Debe comportarse de X manera. Debe hablar con ciertas características. Debe ser de forma completamente estandarizada, casi una réplica una de la otra. Y lo más grave es que no se le enseña a tener un autocuidado, ni autorrespeto, ni autoconocimiento de sí misma. Pero sí debe ser cuidadosa con los roles que va a desempeñar para poder ser valorada por la sociedad y los otros en su justa medida. Entonces, ¿qué tiene que ver el amor con la soledad? La soledad pertenece a un espacio donde se aprende acerca de sí, desde luego, todas sus responsabilidades, sus autocuidados y autoconocimiento, y ahí es que para las mujeres no es necesario, porque así es como se nos instruye curiosamente. En cambio, en esa construcción de los patrones de crianza, en el caso masculino, sí debe prevalecer el más fuerte, el más egoísta, el que demuestra que todo lo puede, aclamando y reiterando que el ser egoísta es indispensable, confundiendo amor a sí mismo con egoísmo. Qué curioso, ¿no creen? Y si volvemos con Fromm, quien nos dice, el individuo egoísta no se ama demasiado sino muy poco, en realidad se odia, entonces, ¿qué estamos haciendo? Es por eso que nos encontramos con una cultura que interpreta el egoísmo como una característica necesaria para nuestra sociedad, demostrando una vez más que en las relaciones de pareja se encuentran entre las polaridades de ausencia de amor a sí mismo y egoísmo, indistintamente del tipo de relación que sea. ¿Y como resultado qué nos trae? Fenómenos como la frustración, disgustos y la violencia de todo tipo. Peor aún, a aceptar a la violencia como un esquema de comunicación de una supuesta manifestación de amor.
y eso incluye la comunicación consigo con connotaciones violentas u hostiles. ¿Qué es una comunicación violenta consigo? Cuando se levanta y dice, ¿para qué me esfuerzo si nada va a cambiar conmigo? Cuando se ve al espejo y se destruye a punta de defectos. Cuando se compara con otros y piensa que no tiene nada que aportar como ser humano. Peor aún, se cita que es afortunada porque los demás se le acercan, así sea por interés o necesidad de que les ayude. Cuando se lastima física, psicológica, porque cree que es una forma de aliviar toda esa negatividad que le consume y sentir que así puede diferenciar si está o no vivo. Cuando permite que los demás le señalen por su contexto físico. Nadie tiene el derecho de indicar o tan siquiera sugerir algo sobre el tema, porque lo van a hacer con el fin de ir en detrimento de, no de contribuir. Las personas no necesitan que otros sean sus espejos, en especial cuando como personas, si se ven en realidad, dejan mucho que desear. Usted claramente ya se deteriora lo suficiente para que otro u otra vaya a lastimarle, y peor, permitirle tal cosa, porque dice que es su amiga, su familia o su pareja, o sus hijos, porque también pasa. Además, a las demás personas no les gusta ver que alguien sonría o sea feliz. Eso es de lo más irritante, pero tristemente es cierto. De nuevo reitero, nadie necesita que otros sean sus espejos. Y las sonrisas de las personas no todas son iguales, e incluso hay unas que irradian tanta felicidad que es contagiosa y generan paz. A los demás, el tan solo verlas y saber que la otra persona es feliz, aunque sea por ese instante. Entonces, ¿por qué razón o circunstancia debo quitarle eso a alguien? E incluso, hay una amiga que es muy sabia y una académica excepcional y me dijo una vez, si quieres saber cómo es una persona, solamente hay que verle sonreír, porque es de las cosas que más evitan e incluso las calculan para no mostrar quiénes son realmente. De hecho, es así. Mientras que unas personas transmiten una gran sensibilidad sobre quiénes son, otras, en cambio, cuando hablan sonriendo, no solamente son tan empalagosas supuestamente para endulzar, sino que además son el otro extremo, completamente falsas y siempre están buscando un beneficio y un perjuicio. Pero ustedes sabrán mejor cómo conocer a los demás y en su justa apreciación reconocer a un ser honesto y auténtico de otro que no lo es. Así que en correspondencia con nuestro lenguaje es importante la conciencia de sí en un estado de autorregulación para no caer en un yo dividido que quien lo describe mejor es Lane, dándonos paso a la comunicación como construcción del proceso del ser, que por un lado significa y por el otro simboliza todo lo que antecede y precede en su cotidianidad. La comunicación es vital porque no todo puede corresponder al mismo significado, incluyendo el silencio, y viene uno de los ejemplos que siempre uso. Si les digo qué piensan acerca de la palabra casa, muchos dirán amor, comprensión, familia, armonía, paz, equilibrio. Si me lo preguntan, es una figura que se representa entre un cuadrado y un triángulo. Es porque así se simbolizaba antes y así fue como se formó como significado, lo cual no lleva a que una palabra pueda ser representada o signifique igual para ambas partes. O en esa construcción de significados que se establecen dentro de sí en comunicación con la pareja, ¿hay una correspondencia de significados? ¿O cada cual va por su vía representándose así de la mejor manera posible? Esto es muy importante. Para ustedes, ¿qué representa la comunicación en pareja? ¿Qué tipo de comunicación tiene consigo misma o mismo? Para hablar de lenguaje y comunicación, hay muchos autores, unos más especiales que otros, pero pueden leer si gustan a Halliday, llevándonos a que, en la construcción del lenguaje nada está por sentado, y eso que se comunica no representa lo mismo, incluyendo el silencio. Citando que con ello establecemos dinámicas que deciden nuestro ser y lo mostramos en nuestro lenguaje con nosotras y los demás. De ahí es que surgen los conflictos y paradojas en la comunicación, porque pareciera que cuando nos acercamos a otra persona, en ese intercambio, no se suele percatar, sino que al forzarnos para tratar de encajar y coincidir, incluso usamos más de una máscara para que pareciera que todo está en una aparente sintonía, cuando definitivamente no lo es, y ninguna parte se arriesga a llegar a un consenso, aún sabiendo que hay más de una diferencia de significados entre esos encuentros y desencuentros. En parte es porque el miedo por un lado y la angustia por el otro se han instaurado, tomando cada día mayor fuerza en esencia.
y con él vienen los trastornos o la aparición de signos y síntomas que mencioné en temas anteriores. Conduciendo a preguntar, ¿qué tiene que ver el silencio con la soledad? Todo a la vez, en especial con la complejidad que le caracteriza. La soledad suele ser representada según la RAE como carencia voluntaria o involuntaria de compañía, lugar desierto o tierra no habitada, pesar y melancolía que sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o algo, mostrándonos a la soledad como algo nefasto, haciendo indiscutible que con esas características nadie quiere estar o conocer a la soledad. Sobre el silencio, estamos acostumbradas, o con el pronombre que ustedes prefieran, a estar en modo ruido. En cuanto al silencio y la soledad, es indiscutible que se corresponden, ya que ninguno de los dos se les desea en la cotidianidad y a ambos se les ve de una forma infortunada, una donde no se ansía estar, por la manera en cómo se percibe constantemente. Es por eso que la soledad suele estar dentro de un límite donde la vacuidad tiene un mayor predominio generando angustia. Y desde luego, nadie en sus 5 sentidos desearía estar en ese espacio. O como diría Lacan, la angustia no es la duda, es la causa de la duda. Así que la angustia puede llegar a ser contrario a un significado que le ha de representar. Igualmente hay que tener mucho cuidado con el análisis de la angustia, puesto que en la cotidianidad vemos una angustia que siempre está encontrando signos que le interesan para llevarle a ese estado en umbrales distintos. Cuando cree significarla, se extrapola, se disocia e incluso cambia en su manera de reaccionar, viendo a la angustia como un elemento comunicativo y psicológico donde se arraiga en una causa. Como cualquier componente consciente o inconsciente, se expresa a través del habla, mostrándonos que no hay no comunicación porque la angustia la podemos observar y se exterioriza a su manera. Cuando no hay no comunicación, es un axioma que ya había mencionado que nos permite comprender que absolutamente todo nos genera una comunicación, incluyendo los tan temidos silencios. Con relación a la soledad, está acostumbrada a condicionarse a la ausencia como distancia voluntaria o involuntaria y a la pérdida física o simbólica, lo cual es una experiencia que no se desea vivir al igual que el silencio. Es por eso que usamos dispositivos para mantener ruido constante en nuestra cotidianidad y evitar así el silencio. Pues entre el bullicio, la multitud está el confort, que es una imaginaria seguridad que nos aleja de lo más importante, el autoconocimiento. Porque concebimos que es a través de los otros que aprendo y además ellos son mi indicador para saber quién soy o quién debo ser, confundiendo el ser con el hacer, volviéndose funcional. Entre esa perplejidad que constantemente se debe afrontar con la cotidianidad, se debe asumir y decidir para lo que ha de ser nuestra vida. Eso quiere decir que nos informamos a través de las redes o nos desinformamos porque le creemos a todo y entre más absurdo e ilógico y anónimo, mayor credibilidad le damos. Las redes son la expresión de nuestra cultura, sus normas, sus juicios, prejuicios y sinsabores. Unos que desensibilizan a las personas frente a una educación que es de guerra y violencia, de lo cual no hablaremos por ahora y del porqué de esta frase. Retomando, es válido que se viva con las defensas al máximo y con una alta necesidad de amar y sentirse amado. Eso no se puede negar, ya que es un objetivo importante para la vida, el amar y sentirse amado. Pues así fue como nos lo enseñaron. Y aunque es más hacia afuera de amar al otro. Así no se ame a sí mismo puesto que no tiene ningún proceder. Ese ha sido parte de nuestro imaginario cotidiano. Hay muchos ejemplos, entre ellos están libros, cuentos, fábulas, patrones de crianza, escuela y demás. Y es frente a este estereotipo de ser humano donde no tomamos conciencia de sí mismas, no nos percatamos aun cuando compartimos con los mismos sobre lo que les sucede y a los demás, donde tenemos a veces vómitos verbales de lo que nos acontece sin saber ni percibir cómo está la otra parte. Y si desea en verdad escucharle, a veces ni siquiera tenemos la cortesía de preguntarle sobre su día, si está enfermo o algo le agobia. Ni siquiera nos interesa. Enmarcándonos en una comunicación unilateral, haciéndolo un hábito de desahogo ni consideración para la otra persona. Entonces, ¿para qué se busca a la otra persona? Si lo que busca es una comunicación monologal, porque no es lo mismo
que decírselo a un dispositivo, que a otro ser humano, porque cree que le escucha o por lo menos alivia la sensación de aparente soledad, donde para muchos parece no haber un sentido a la existencia, enmarcándose en la indiferencia, edificando nuestro conocimiento, definitivamente para rechazarnos y a los otros. Pues nos creemos codueños del tiempo y espacio de los demás. Para eso están, para suplir solamente nuestras necesidades. Se vive en una búsqueda tan funcional que nos alejamos incluso de la capacidad para conocernos y de amarnos a nosotros y desde luego a los otros, mostrando cuán limitado ha de ser esa necesidad de que considere el amarse. La sociedad justifica amar fuera de sí para otros y con otros en contextos en los que el tiempo pareciera constante de forma tan perniciosa que se justifica todo tipo de ignominias y en nombre de esa ausencia de amor se hacen todo tipo de atrocidades, principalmente porque todas se justifican en un exceso de amor. Así es como nos entendemos a través de lo que ese otro nos refleja y nos indica con ello lo que nosotros podemos llegar a ser, lo cual es muy desfavorable. Con eso no se puede construir nada que no recaiga en un habla confusa, llena de significados que se complicará por su propia densidad consigo y los demás, generando angustia como causalidad, y están los diferentes tipos de angustia que Tillich cita en su libro El coraje de existir, mostrándonos que la angustia no tiene el mismo signo que le caracteriza, lo cual es difícil de comprender, en especial cuando proviene desde lo ontológico, es decir, desde nuestra principal esencia, nuestro ser. Es por eso que cuando comprendemos el discurso que encierra la angustia, nos manifiesta que la soledad conlleva esa carga afectiva. En realidad, lo que debemos considerar es lo siguiente. La soledad es más que lo anterior, es un estado de homeostasis, de autocuidado y autorresponsabilidad. La soledad no es algo que se va a forzar ni un autocastigo para infringirse un estado de angustia incesante y doloroso. Es por eso que la soledad no puede ser autoritaria. La soledad no es un interpretar del otro a confinamientos que deban ser extendidos por un tercero, que fue uno de los fenómenos más concurridos dentro de la pandemia, tanto para la infancia como adolescencia, adultos, parejas y adultos mayores, como un suplicio o correctivo. Con ello la soledad va a tener todas las connotaciones de desestimación tanto consigo como los demás. La verdadera soledad no genera angustia, sin embargo para muchos sí, porque está en el significado que le hemos insistido representar, ya que lo concebimos como una ausencia voluntaria o involuntaria, desencadenando diferentes monstruos que surgen con este sentido. En cuanto al silencio, es igualmente reducido a una condición donde se aprendió a percibir en el mundo como algo aprensivo. La soledad es un espacio y tiempo que puede ser inflexible, donde se puede aprender, al igual que el infante, una asimilación de todos los signos y símbolos que pueden representarle. El silencio y la soledad están aliados, no enemistados, como lo suelen ver, para concebir, proyectar una angustia, un dolor desgarrador en función a un daño percibido. El silencio y la soledad no se niegan mutuamente, ambos se constituyen como una tensión que indica un autoconocimiento y una autocomunicación, algo que no solemos hacer en nuestra cotidianidad. El silencio y la soledad se sugieren un mutuo compromiso recíproco, donde no se dejan de comunicar las partes participantes, y de esa conclusión hay una contrarrespuesta, un yo fortalecido, consciente, comprensivo a corresponderse, a amarse y a los otros, indistintamente del vínculo que desee formar, es decir, pareja, hijos, vecinos, amigos, sociedad. El silencio y la soledad se metacomunican en estructuras y niveles distintos, porque siempre tienen algo que decirse, distinguiéndose entre tiempos, con todos los cambios y contextos de forma intuitiva para crecer. El silencio y la soledad siempre están dispuestos y presentes para mostrarnos que la angustia es un estado inevitable, que es causal y que no necesariamente debe causar, sino encauzar. Por lo cual, la angustia es necesaria en el proceso de vivir para reconocernos, al igual que la soledad, pues con ella nos posibilita entender lo más importante. ¿Y eso qué es? ¿Quiénes somos en realidad? Espero haber vinculado significados que nos acompañen constantemente y dejar abiertas más preguntas, unas que nos permitan constituir nuevas razones para estar aquí. Que tengan una apacible semana y hasta una próxima oportunidad.